Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la 13ª clase de Desarrollo Espiritual y Autoconocimiento. En esta clase vamos a hablar acerca de qué son los chakras, qué es la Kundalini, qué relación tienen estas dos cosas y qué cosas debes poner atención a lo largo de tu camino espiritual para poder abrir los chakras y qué sucede cuando esto ocurre. ¿Ok? Bueno, vamos por lo que hay que empezar y es hablar de algo que tal vez no todos conocen y es que hay unos canales de energía en nuestro campo de energía. Recuerden que esto de la mente, nuestra mente y nuestra alma son dos campos de energía diferentes y recuerden que la mente como campo de energía está dentro del campo de energía del alma. Ok, pero dentro del campo de energía de la mente existe otro campo de energía, porque todo esto es bien anidado una cosa tras una cosa dentro de otra, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Recuerdan cuando yo les dije de que tu mente tiene una idea de tu propio cuerpo? Bueno, esa idea, que es también un subcampo de energía, es un campo que tiene exactamente la misma forma de tu cuerpo y que algunas enseñanzas espirituales para ese cuerpo le tienen diferentes nombres. Algunos le llaman el cuerpo etérico, otros le llaman el cuerpo astral, en fin, todo eso da lo mismo como le llamen, pero en resumen, esta idea que tú tienes de tu propio cuerpo genera también un campo de energía dentro de tu mente y ese campo de energía es el que contiene a los chakras, ¿ok? Por eso estoy hablando de esto. Ahora, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Pasa de que así como tu cuerpo, dentro del cuerpo tiene arterias, venas y nervios, esta versión mental de tu cuerpo también tiene algo así como venas o arterias, pero estas venas son canales de energía, ¿ok? Y estos canales de energía en algunas tradiciones como la tradición hindú le llaman simplemente nadis. Los nadis son canales de energía y en la enseñanza de China se les llama los canales de la acupuntura. Todo esto está relacionado. Ya, todos los canales de la acupuntura, por ejemplo, no son algo que no es algo físico, ¿me entiendes? Es un canal de energía que está dentro de este cuerpo etérico o cuerpo astral de cada uno, ya, de esta idea mental de tu cuerpo, ¿ok? Ya. Y a continuación puedes ver aquí una imagen que si pones atención, verás que hay una silueta de una persona en esta imagen y se ven un montón de líneas para todos lados y esas líneas que salen hacia todos lados son una representación de estos canales de energía que son los nadis, ¿ok? Que puedes pensarlo o entenderlo tal cual como son las venas, son las arterias por las que pasa sangre. Bueno, en estos canales de energía, los nadis, simplemente pasa energía, como se dice ahí, ¿ya? Ok, ahora ¿qué sucede? Sucede de que, como ya podrás entender, estos canales de energía están por toda nuestra mente y así todo esto está superpuesto y entonces si tenemos venas también ahí tenemos los nadis, pero a diferencia de las venas, en los nadis lo que sucede es que los nadis, estos canales de energía, en algunos puntos concretos se cruzan entre ellos. Estos canales de energía se cruzan. Es tal cual como si de pronto dos ríos se encontraran entre ellos y se fusionaran en una confluencia. ¿Ok? Pero en este caso no es solo dos ríos, sino que a veces pueden ser 7 ríos, 16 ríos o más ríos incluso. ¿Ya? Recuerda que esto hace que los canales de energía se junten en diferentes puntos de tu campo de energía y exactamente en ese punto donde los canales se cruzan se forma un torbellino y ese torbellino es el chakra. ¿Ok? Ese torbellino es el chakra. Entonces en cada uno de nuestros chakras hay un torbellino tal cual que gira, porque la palabra chakra es una palabra del sánscrito que significa rueda, y con rueda quiere decir que gira.
eso es porque los chakras todo el tiempo están girando, ¿ya? Pero si alguien los llega a ver, tienen una forma similar a un torbellino. Por eso digo que son como torbellinos, ¿ya? Pero son torbellinos formados por este cruce de los nadis que se cruzan en diferentes lugares y forman estos torbellinos. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Eh, Quiero explicar otra cosa que es importante igual decir. Estamos hablando de los chakras y con lo que estoy diciendo seguro que te das cuenta que no estoy hablando del cuerpo. Porque hay gente que por alguna razón tiene una especie de entendimiento, de concepción de esto como que es algo del cuerpo. Hay gente que también dice que en el chakra 5, en el 6, en el 7, etcétera, hay una glándula y hay gente que llega a pensar incluso que las glándulas en sí son el chakra. Y no, ¿sabes qué? No tiene nada que ver. ¿Ya? Ciertamente, donde hay glándulas, en esa zona, energéticamente hablando, en tu campo de energía, hay este cruce de nadis y se forma un chakra. Sí, eso es cierto. Pero eso no quiere decir que la glándula en sí, que una glándula concreta, sea un chakra. No, si los chakras no son algo del cuerpo. Es como los canales de energía de que hablábamos de la acupuntura. No es algo que tú vayas a abrir el cuerpo y diga aquí está el canal. No, sino nunca lo vas a ver. ¿Ya? Nunca lo vas a ver. Entonces, cuando hablamos de los chakras, es algo netamente energético de nuestro campo de energía, específicamente del, del cuerpo etérico, del cuerpo astral, como tú le quieras llamar, ¿ya? Pero es eso. Entonces, con todo esto, lo que te quiero decir es que esto es algo energético. Ahora, ¿cómo y por qué se dice, por ejemplo, que los chakras tienen una posición específica en el cuerpo? No es que la tengan en el cuerpo, son parte del cuerpo etérico, pero se sienten sobre el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Solo por darte un ejemplo bien concreto, aquí en la garganta hay un chakra, en la garganta, entre comillas, ¿ya? Pero ahí es porque se da justamente un cruce de estos nadis, se forma ese torbellino justo ahí, y como ya podrás saber y darte cuenta, la mente tiene toda la capacidad de generar reacciones químicas en el cuerpo. Entonces, cuando tú realmente logras sentir tu chakra de la garganta, es algo mental, es algo energético que genera literalmente todas las reacciones químicas y eléctricas incluso en el cuerpo, claro, y entonces de pronto tú sientes en el cuerpo algo ahí. El famoso nudo en la garganta que seguro que alguna vez lo has sentido, adivina de qué se trata. ¿Por qué sucede algo? Es porque ahí hay un chakra y en ese momento el chakra, la energía que pasa por ese chakra se está atascando. Y por eso es que se siente ese nudo en la garganta. Así que mira lo que te estoy diciendo. Si ya sentiste un nudo en la garganta alguna vez en tu vida, mira, ahí tienes un chakra. Esto, y ahí lo sentiste. Pero ya sabes, si abrimos la garganta no hay nada ahí, solo hay la glándula de la tiroides, pero la tiroides en sí no es el chakra, ¿ok? Así que, por ejemplo, si te sacaron la tiroides, ok, no tienes tiroides, pero el chakra sigue estando ahí. ¿Ok? Bueno, entonces, ya dicho esto, tienes que saber que, o puedes entender este sentido como los chakras los puedes entender como un órgano de energía, porque lo que sucede es que como pasa tanta energía por ellos a través de esta intercepción de los nadis, estos chakras siempre se están moviendo y en realidad están metabolizando energía y están distribuyendo energía. Porque si volvamos al ejemplo de la garganta, si ahí hay un montón de nadis que se vienen a encontrar en ese punto y se forma ese torbellino, no es solamente que los nadis entren con energía, sino que también sale con energía ahí. Entonces los chakras distribuyen y reciben y distribuyen energía que viene por los diferentes nadis que llegan hacia ellos. Entonces, ¿qué pasa si tú de pronto, por alguna razón, haces que un chakra no funcione o que la energía que debe pasar por ahí realmente se reduzca o no pase? Al final se genera una especie de bloqueo, un bloqueo de energía, y ese bloqueo de energía
como es algo mental, finalmente termina repercutiendo a el cuerpo. Y por eso es que se puede ver una muy buena correlación entre que, no sé, si tú tienes, volvamos al ejemplo de la garganta, si tú tienes un problema de tiroides, entonces tienes un problema en el chakra de la garganta. Pero no es que el problema de la tiroides produjo el problema en el chakra de la garganta, sino que es primero lo mental, primero lo energético y después lo físico, ¿ya? Así pasa con todos los órganos del cuerpo. Si tú tienes un problema, por ejemplo, en el vaso, en el estómago, entonces el chakra del plexo solar tiene algún bloqueo energético que no funciona muy bien y entonces produce esos problemas en tu cuerpo físico, en esa área en particular. Así que podrás entender entonces que los chakras podríamos también explicarlos como órganos de energía que reciben y administran y transmiten la energía a toda esa zona. Por ejemplo, el famoso tercer ojo administraría energía a toda la parte cerebral, visual, ¿ya? Pero si no está funcionando bien en una persona, tendría sus problemas exactamente en esta área del cuerpo. Así en el de la garganta, el chakra del corazón, el plexo solar y todo eso, ¿ya? Entonces, si tú tienes un problema físico en una área concreta de tu cuerpo, claramente hay un problema, hay un bloqueo energético en el chakra que está en esa área y ahí tienes que ver qué puedes hacer, ¿ok? ¿Y qué puedes hacer? Por supuesto que puedes hacer prácticas espirituales para desbloquear esa energía. Y ahora te quiero hablar un poco de qué es lo que generan esos bloqueos, esos bloqueos. En internet se dicen muchas cosas que yo a veces no sé de dónde sacan algunas cosas que dicen, pero una de esas cosas que dicen es que, por ejemplo, hay un miedo concreto que te bloquea un chakra concreto, por ejemplo. Y que, no sé, voy a inventar porque la verdad es que no me acuerdo de esos ejemplos, pero supongamos que el miedo a sobrevivir te bloquea el chakra número 3 supongamos, ¿ya? Y yo realmente no sé de dónde sacan esas correlaciones, pero la verdad lo que yo te puedo decir desde mi experiencia eh, y desde mi conocimiento es que no hay exactamente ninguna correlación de nada, ¿ya? Porque lo que pasa es que los chakras se bloquean así bien concretamente por nuestra propia oscuridad mental. Y cuando hablo de oscuridad mental es en resumen tu propia negatividad. Eso es. Pero literalmente no es que haya un miedo específico que se tienda a acumular, por ejemplo, en el tercer ojo o en la garganta o en otro chakra y entonces ese miedo específico te bloquea el chakra. No, no es así. Puede, claro, claro que un miedo específico puede localizarse en un chakra, sí, por supuesto, pero también se puede, quizás en ti o en mí, se puede localizar en un chakra concreto, pero eso no significa que eso sea así para todos, ¿me entiendes? Es algo súper personal, ¿ya? Personal. Pero en resumen y bien concretamente, toda nuestra negatividad mental, nuestra oscuridad mental, todo eso bloquea nuestros chakras y hace que la energía que circula por ellos no fluya de la manera que debería fluir, ¿ya? Y aquí quiero hablar de otra cosa igual que tiene que ver con activar los chakras, abrir los chakras o todo eso. Quiero explicarte qué significa esto. Alguna vez yo escuché algo así como alguna amiga que me dijo así como, oh, fui a una terapia de tal cosa y me abrieron los chakras y todo eso. Y yo bueno, cuando escuché eso no sabía de todo lo que sé ahora ni las experiencias que tenía y me preguntaba, ¿así? ¿En serio hicieron eso? ¿Y cómo lo hicieron? ¿Y qué es? ¿Y qué debería haber pasado? Y al final descubrí de que, eh, te dije, los chakras se bloquean por nuestra propia negatividad y oscuridad mental. Así que si tú tienes un chakra cerrado, ya vamos a explicar qué significa eso. Si tú tienes uno cerrado y eventualmente con una terapia o algo te lo abriera, sí, eso es posible, pero no,
no eliminaste tu propia negatividad mental. Así que el chakra efectivamente te lo pueden abrir y después en un par de minutos se vuelve a cerrar. Y eso es todo. Y la gente va a terapias a veces para que le abran los chakras o le alineen los chakras o todo ese tipo de cosas. Y hacen esto. Y después se cierran. ¿Ok? Porque no hay un trabajo interno al ir a terapias que hagan eso. Y solo estoy pensando en terapias que efectivamente hacen eso. Porque seguramente hay terapias que dicen que lo hacen, pero no lo hacen. Y eso ya es otra cosa. ¿Ya? Pero sí, hay terapias que lo pueden hacer. Pero una terapia es diferente de una práctica espiritual. No son lo mismo. Una práctica espiritual termina siendo algo eh, terapéutico porque te sana. Porque te sana mental, espiritualmente, incluso físicamente. ¿Ya? Pero una terapia en sí no es una práctica espiritual necesariamente. Porque una terapia no necesariamente hace que tú disminuyas tu oscuridad mental. Y aquí quiero decir otra cosa que quizás no toda la gente sabe. Es que, imagínate, tu campo de energía, hemos hablado de que es como una especie de burbuja. Si has visto las clases hasta este punto ya sabes todo esto. Ahora imagínate en esta especie de burbuja que es tu mente. En esta burbuja flotan. Imagínate que hay nubes negras que flotan por ahí tal cual como estoy moviendo mis manos. ¿Ya? Y algunas de esas nubes se han acumulado dentro de los chakras y entonces los bloquean. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que esas nubes negras tienen un comportamiento muy similar a un gas, por eso le digo nubes negras. Entonces, por alguna razón, imagínate que tú, por tus patrones mentales, por tus patrones de pensamiento, se te acumulan siempre nubes negras en esta parte. Y en esta parte entonces bloquean el chakra de la garganta y entonces te enfermas de un problema de la tiroides. ¿Ok? Ya. Pero todo eso tiene que ver por patrones mentales bien específicos que tú tienes. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Que hay ciertas terapias que de alguna manera lo que hacen es que agarran esas sombras mentales y no las eliminan, no las sacan de tu campo de energía, sino que simplemente las mueven hacia otra parte. Y entonces el chakra se desbloqueó y parece que el síntoma físico de eso se desaparecieron y entonces parece que la terapia me hizo bien. Pero no es así. Miren, con una amiga recuerdo que un día hablábamos de esto y llegábamos a la conclusión de que habían algo así como analgésicos espirituales. ¿Ya? Así como cuando te duele la cabeza y te tomas una pastilla y se te pasa y tú sabes que no te sana de nada en realidad, pero sí te quita el dolor. Bueno, a nivel energético también hay analgésicos y hay ciertas terapias que son analgésicos. Entonces, una vez que se pasa el efecto y como tú no cambiaste tus patrones de pensamiento y la negatividad tampoco la disminuiste ni nada, las sombras que te movieron, luego de nuevo vuelven a acumularse en esa zona y de nuevo vuelven los problemas de la tiroides y todo eso, ¿entiendes? Entonces, una práctica espiritual real y efectiva para el desarrollo espiritual lo que hace es que agarra esa oscuridad y la ilumina y la hace desaparecer, no que la mueve para un lado y para otro, ¿entiendes? Entonces, al hacerla desaparecer, el resultado de eso termina siendo algo benéfico y terapéutico porque te sana, en resumen. Pero una terapia no es una práctica espiritual, ¿ya? Y esa es la diferencia, ¿ok? Bueno, ya entendiste esto. Ahora, hablemos de otra cosa. ¿Qué significa esto de activar los chakras, abrir los chakras o un chakra bloqueado? Bueno, primero que nada, debo decirte que un chakra jamás, pero jamás se puede cerrar completamente. No, ya. Porque si se cerrara completamente, lo que pasaría es que literalmente el flujo de energía que pasa por ese chakra quedaría completamente bloqueado y eso generaría quizás hasta un problema vital. Ya así como que quizás ni siquiera podrías vivir con un chakra completamente bloqueado. Así que eso de que un chakra se bloquea completamente, eso nunca es así. Recuerda que los chakras son como torbellinos que giran. Ese giro puede ser muy lento
cuando está el chakra bloqueado, pero nunca es que, nunca es nada, ¿me entiendes? Nunca deja de girar. Puede girar muy lento, pero igual lo hace, ¿ya? Es como si de todo el potencial que tiene el chakra está usándose solo el 5 o 10%, pero nunca va a llegar a cero, ¿me entiendes? Ya. Y cuando tú logras eliminar de tu propia mente la suficiente negatividad, todos los chakras en alguna medida se van limpiando y por tanto se van activando más, se van haciendo más grandes y empiezan a girar más rápido y más fuerte. ¿Entiendes? Y ahí es donde se puede decir que un chakra está activado. Ahora, ¿qué significa esto de que un chakra está abierto? Un chakra abierto, por supuesto que es un chakra activado. Pero aquí hay que decir algo. ¿Has visto las flores cuando florecen? Es cierto que las flores están en un momento completamente cerradas y en otro momento florecen. Pero cuando florecen, pueden, no es que simplemente que se quedan ahí, sino que cuando ya la flor se abre, luego florece aún más y le salen más pétalos. ¿Me entiendes? Ya. Los chakras tienen ese mismo funcionamiento. Cuando alguien logra desbloquear lo suficiente un chakra, el chakra podríamos decir que florece o que se abre. Pero esa apertura no significa que sea la apertura más grande que puede lograr o que su funcionamiento está literalmente al 100%. No, no es así. Los chakras se terminan abriendo todos y funcionando al 100% cuando llegamos al estado de iluminación por la paz o a la iluminación completa, ¿ya? Pero mientras estemos a ese camino, puede que hayan chakras bloqueados, puede que hayan algunos activos, puede que hayan algunos abiertos, pero ninguno va a estar completamente abierto. O sea, yo puedo decir que yo tengo algunos chakras abiertos y que tú también, pero ninguno de esos están al máximo de su esplendor. No, ya, no es así. Entonces, mientras tú sigues avanzando en tu camino espiritual y te vas iluminando más, claro que los chakras que ya tienes abiertos se van desbloqueando aún más y es como que van floreciendo aún más todavía. Pero los que están aún bloqueados se van desbloqueando de a poco y así va la cosa. Ya. Eso significa, pero ya con el hecho de que un chakra se active y se abra, no es necesario que se abra al 100%, pero que ya funcione bastante bien, con eso ya está súper bien. Y con eso también te puedes garantizar cierto grado de salud física, ¿ya? Porque no vas a tener un problema como, oh, que tengo un problema en este órgano de aquí o de allá, no. ¿Ya? Tampoco no estoy diciendo que no puedas resfriarte, por ejemplo, o algo así, no, no. Pero sí, tu campo de energía va a tener una dinámica bastante fluida y por lo mismo tu cuerpo también. ¿Ya? Ok. Ahora entonces, ya que sabes todo esto, hablemos de esta otra cosa que le llaman Kundalini. Y quiero explicártelo de una manera bastante occidental, podríamos decir, porque lo que sucede es que a veces todos estos conceptos, el propio concepto de chakra, por ejemplo, no es como un concepto que los occidentales tengamos. El hecho de que yo te diga que chakra significa rueda, a ti no te dice nada, no te dice nada de eso. Bueno, la Kundalini es la misma historia. ¿Qué es la Kundalini? No te voy a dar la explicación oriental de este asunto, te lo voy a occidentalizar y te voy a decir muy simplemente que la Kundalini es la energía de tu alma, ¿ya? Despegando a través de los chakras. Eso es. Porque te dije que nuestra propia oscuridad mental bloquea nuestros chakras, pero a medida que nos iluminamos, nuestros chakras se van activando y abriendo progresivamente. Pero por alguna razón se tienden a abrir desde el chakra más abajo que sentimos en el cuerpo hasta el chakra más alto que lo sentimos justamente arriba aquí en la coronilla de la cabeza. ¿Ya? Ahora, si bien esta es una charla de los chakras, algo que se me olvidó decirte es que hay chakras principales que son principalmente 7,
que son los más grandes, son los torbellinos más grandes que hay en nuestro campo de energía, pero también hay otros torbellinos porque los nadis se cruzan en otras partes del campo de energía y generan torbellinos más pequeños, pero que también son chakras. Y al final hay un montón de chakras y son muchísimos, ¿no? No me acuerdo cuántos son, pero me parece que eran más de 100 chakras ya, de ese número total, que no sé, no me acuerdo cuántos son. Los 7 más principales son los más grandes y esos son los que típicamente se mencionan en todas partes y se hacen ilustraciones de eso y todo eso, ¿ya? Por ejemplo, hay unos acá. Literalmente aquí hay un cruce de nadis también y se forman un chakra, ¿ya? En los ojos. Literalmente en los ojos también hay otro cruce de nadis y también hay chakras ahí. Y así por darte un ejemplo, ¿ya? Pero hay muchos chakras. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de los chakras principales, que ya como te dije, hay uno que está en la entrepierna, que es el chakra número uno. Te voy a decir la posición, aunque tú seguramente ya lo sabes y ya lo has visto en alguna parte, pero el chakra número uno se siente literalmente en la entrepierna, entre las dos piernas, justo debajo de los genitales, ¿ok? El segundo chakra se siente justo arriba, no encima, sino justo arriba de los genitales. El tercer chakra se siente muy cerca del ombligo, como dos dedos abajo del ombligo. El cuarto chakra se siente acá, en el centro de tu pecho, y por eso es que se le llama el chakra del corazón, aunque no es del corazón, porque si el corazón físico no está exactamente al centro de nuestro cuerpo, ¿ya? Tienen una vinculación ahí, pero no es del corazón, recuerda, no tiene que ver con las glándulas ni nada de eso. El quinto chakra está aquí, se siente aquí en la garganta. El quinto, sexto, se siente acá, en el entrecejo, y el séptimo se siente acá. ¿Ok? Ya. Entonces, a medida que tú te vas iluminando espiritualmente, los chakras se van activando, se van desbloqueando de a poco y eventualmente se terminan abriendo, ¿ya? Pero esa apertura es progresiva y se tiende a abrir primero, atención con esto que te voy a decir, se tiende a abrir primero el número uno, el uno, el de más abajo, luego el 2, luego el 3 y del 3 por alguna razón que todavía no logro descubrir ni entender, saltamos de este al chakra de la garganta, ¿ya? Y después de este, el siguiente es el del corazón, ¿ok? Y después se salta al del tercer ojo y finalmente este, y ahí se abren todos los chakras, todos funcionan al 100% y has logrado la iluminación completa. Lo que te acabo de decir está en esta gráfica, donde puedes ver a lo largo de la gráfica el punto aproximado en donde cada uno de los chakras que te acabo de decir se abren, ¿ok? Pero recuerda, esa apertura no es una apertura completa, es una apertura significativa, podríamos decir, bastante grande, pero no es completa, ¿ok? Bueno, eh, ahora, ¿qué pasa? Estábamos hablando de la Kundalini y te dije, occidentalicé bastante esta palabra, el significado, y vamos a decir que es simplemente la energía de tu alma queriendo despegar, y cuando despega lo que hace es que inunda esos chakras y les da energía y hace que fluyan con mayor velocidad y mayor tamaño. Ahora, esa energía de la Kundalini dije que asciende porque literalmente sigue el orden que te dije. Empieza a inundar el primer chakra, el segundo, el tercero, se salta al quinto, baja al cuarto, va al sexto y termina en el séptimo, ¿ya? Pero aquí quiero hablar de algo que algunos le llaman como el síndrome del Kundalini o algo así. Me parece que puede ser un buen nombre y te quiero explicar un poco de qué se trata eso. Lo que sucede es que nuestra oscuridad mental bloquea nuestros chakras, ya entendiste todo eso, pero hay cosas que hacen ciertas personas y que sin saber
terminan abriendo un chakra, pero no sacaron de ahí toda la negatividad que había. Y lo que sucede es que puede generar desequilibrios energéticos bien grandes y puede ser peligroso. Peligroso en el sentido de no solo tener un problema físico, sino un problema mental. Puede generarte problemas mentales, me refiero a lo que serían enfermedades mentales, ¿ya? Y eso es porque no puedes, no puedes ponerte, por ejemplo, a abrir el tercer... Bueno, en realidad sí puedes, pero no deberías. No deberías ponerte a abrir el tercer ojo si eres una persona extremadamente negativa, porque si realmente llegaras a abrir el tercer ojo de manera significativa, no solo un poquito, significativa, de pronto no podrías ser capaz de manejar tu propia negatividad, porque para que el chakra se abra, en este ejemplo, tienes que sacar de ahí toda esa negatividad. ¿Y esa negatividad a dónde va a ir? Tiene que queda flotando en tu campo de energía, en tu mente. Y de pronto puede ser tanta que no la puedes manejar. No la puedes manejar porque es demasiada. Y ahí es donde la gente termina volviéndose loca. Pero estoy hablando en serio, loca. No así que parece, no. Pueden perder la cordura y entonces esto termina siendo peligroso. Entonces tienes que tener atención y cuidado con este tipo de cosas. Y cuando explico esto siempre lo suelo explicar de esta manera. Mira, imagina que tienes una canaleta de esas que recibe el agua de los techos. Tienes una canaleta, pero la canaleta está llena de hojas, ¿ya? Llena de hojas de los árboles. Y claramente el agua se estanca, no puede pasar por ahí porque está lleno de hojas y de barro, palos, etcétera. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Imagina que esas hojas son tu propia negatividad mental y que están ahí taponeando, atascando la canaleta, tal cual como tapan y bloquean cada uno de los chakras, de estos cruces de energía, de los nadis. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? La Kundalini quiere pasar, la Kundalini sería esa agua que quiere pasar por la canaleta, pero no puede y se estanca y ahí queda. Entonces, cuando tú eliminas tu propia negatividad de la manera que sea, lo que tú haces es que, en este ejemplo, tú sacas las hojas y las sacas de la canaleta. Y luego, por cada negatividad que eliminas de ti mismo, tú sacas otra hoja y otra hoja y otra hoja. Y lo que va a suceder es que claramente el agua de pronto va a poder pasar por la canaleta, pero sin ninguna violencia, ni tampoco de manera abrupta, todo tranquilo, ¿me entiendes? Y ya, y mientras sigues haciendo eso, te vas iluminando más, por supuesto, el agua puede fluir más por la canaleta hasta que finalmente cruza completamente y ya, y te iluminaste completamente y abriste todos los chakras y ya, ¿me entiendes? Pero hay otras prácticas espirituales, porque sí, son prácticas, que no se enfocan en sacar las hojas o en eliminar la negatividad o eliminar los obstáculos, sino que lo que hacen es que empujan el flujo de agua y le dan tanta energía que de pronto genera una fuerza espiritual muy grande que entra dentro de los chakras y hace sacar toda la negatividad que hay ahí. Pero como ya te dije, literalmente hay una explosión de negatividad que estaba dentro de un chakra y sale y empieza a flotar en tu mente. Y cuando eso pasa, la gente se siente terriblemente mal. ¿Ya? Terriblemente mal. Yo he recopilado historias de gente que le ha pasado algo parecido y también puedes buscarlo en internet. Hay historias de eso y la gente literalmente no sabe qué hacer porque de pronto le dijeron, mira, haz esta práctica y todo y te va a ir bien y se ponen a hacer eso, terminan estimulando a la Kundalini de manera directa y después se sienten terriblemente mal, emocionalmente hablando. ¿Ya? Y
Hay algunas personas que rayaron en la locura ya al hacer este tipo de cosas. Hay un libro que se llama Kundalini del autor Gopi Krishna, que es un libro que si realmente te interesa saber esto, lo puedes leer, pero es un libro bastante triste y un poco terrorífico en algunas partes, porque en resumen él se dedicó a hacer una práctica espiritual con la que terminó estimulando la Kundalini y hizo exactamente lo que te acabo de decir, y entonces salió un montón de negatividad que él tenía en el chakra del tercer ojo, y eso fue tanto que por años estuvo pasándola mal, pero muy mal, a un punto que estaba tan débil que no podía ni siquiera levantarse de su cama, y que si no hubiera sido por su pareja, que literalmente lo cuidaba, haciéndole todo, eh, hubiera terminado extremadamente mal. ¿Ya? Y es una historia, por eso digo que es una historia triste y un poco aterradora, en el sentido de leer lo que él contaba que vivió, ¿ya? Y yo igual lo entiendo, porque yo en mis propias prácticas espirituales yo me he encontrado con cosas bien fuertes, ¿ya? Yo no he tenido una experiencia como la que él describe en ese libro, pero sí, si viste mi video de la noche oscura del alma y te dije que he pasado por dos bien grandes, bueno, la segunda tuve una especie así como de explosión, de mucha oscuridad mental que empezó a flotar en mi mente, y era mucha, era bastante. Pero claro, la pude manejar y la iluminé toda la que pude, ¿ya? Y eso fue lo que me llevó a otro estado de conciencia. Pero la gente normal, digo gente normal, la que normalmente no se interesa por este tipo de cosas, si le pasa algo así, no saben qué hacer. Entonces la gente que busca cosas sobre la Kundalini, a veces algunas son simplemente personas curiosas y otras son que necesitan ayuda y que de pronto tuvieron un estallido de esto y no saben qué hacer, ¿me entiendes? Y como hay tan poca gente que, que maneja esto, no encuentran con quién guiarse. Si tú tienes un problema de eso, yo te puedo ayudar. Ya, te lo digo en serio. Pero, así que si llegaste a este video por esa razón, contáctame y yo te podré ayudar y hacemos algo ahí al respecto. Pero eh, encontrar ayuda es complicado. Complicado porque es poca la gente que te puede ayudar y que entiende el asunto en sí. Ya. Así que cuando te pongas a hacer una práctica espiritual, tienes que saber qué es lo que estás haciendo. Y todas las que yo enseño y las que fomento, lo que hacen es que sacan las hojas. ¿Ya? Eso es lo que hacen. ¿Ya? Eso es lo que hacen, sacan las hojas. Pero hay otras que estimulan la kundalini y estimulan esta energía para que, así como de golpe, entre a los chakras y venga una explosión de negatividad que de alguna manera después tienes que manejarla. Entonces, atención con, por ejemplo, el yoga kundalini, que como dice el nombre, eh, pretende empujar la kundalini. Así que si tú haces eso, está bien, pero tienes que saber este tipo de cosas que te estoy comentando y tienes que eh, evaluar hasta qué punto el guía que te está ayudando en eso, el instructor o lo que sea, tiene realmente experiencia en este tipo de cosas o solamente sabe un poco más que tú. Ya, porque necesitamos que tenga experiencia en ese tipo de cosas para poder confiar en ellos. Porque es un tema de que un guía en yoga kundalini debería tener una experiencia bastante eh, grande en eso, pero experiencia, no solamente conocimiento teórico. Mira, yo a veces he escuchado a gente que, mujeres que en el parto, eh, por alguna razón, tuvieron un impulso de la Kundalini y entonces después tuvieron que manejar los síntomas, ¿entiendes? Hay una persona que decía que para bajar los síntomas comieran carne, porque la carne, la energía densa que tiene la carne hacía que
se regularan los síntomas de la Kundalini. Por eso es que le llamaban el síndrome Kundalini o algo así. Ya, pero nada, o sea, recuerda que tienes que ver con quién te estás guiando. Así que ya sabes, si tienes un problema con este asunto de la Kundalini, me puedes decir, contáctame de alguna manera, seguro encuentro en mis redes sociales y me pides ayuda, ¿ya? Pero si quieres una guía más segura, podríamos decir, o más tranquila en todo esto, puedes aprender de las cosas que yo enseño y eso va a hacer que te vayas iluminando progresivamente, tranquilamente y sin tanto problema, ¿ok? Ya. Con todo esto entonces puedes saber de muy buena manera de qué son este asunto de los chakras, qué tiene que ver esto de la Kundalini. No busques subir la Kundalini así nomás, no, asegúrate de encontrar un buen guía en ese asunto. Y lo último que quiero decir es que eh, todos tenemos algún grado de facilidad para abrir un poco los chakras, ¿ya? Y con lo último que quiero terminar esta clase es con algunos ejemplos de aquello. A ver, porque si no, esta clase se convierte en algo demasiado teórico y la gente no sabe diferenciarlo en su propia experiencia. Miren, eh, yo, la verdad es que hace años atrás no creía en esto de los chakras, literalmente, porque yo no tenía experiencia en aquello. Entonces decía, bueno, quizás esto es solamente un cuento, una fantasía o algo así, hasta que claramente tuve mis experiencias y como buen científico dije, ajá, sí, esto existe y es real. Y la primera experiencia que tuve fue meditando, cuando de pronto sentí como un impulso de energía que en el chakra número uno generaba una especie de electricidad desde él hacia arriba. ¿Ya? Y esto claramente me llamó la atención y terminé dándome cuenta que era un impulso de la Kundalini por estar meditando, pero nada, no produjo ningún problema, no, nada de eso, ¿ya? Ahora, eh, hay, hay historias, las que yo he leído, esto no lo he vivido, pero hay historias donde también hay gente que meditando le salen cosas del chakra del plexo solar. Y ahora que recuerdo, una vez estaba con una persona que de pronto me decía algunas cosas y esas cosas que me decían me daban una rabia y digo esto porque exactamente en ese momento yo literalmente sentía que como que salía algo de mi estómago pero era demasiado violento, era como así y yo no entendía por qué y era en realidad una sombra que tenía en el chakra del, ¿cómo se llama? Del plexo solar y cuando esta persona me decía algo, como que tendía a salir, ¿me entiendes? Y eso de nuevo es una experiencia de un chakra, que no sé, quizás a ti tal vez te pasa o te ha pasado, no sé. Eh, en una historia que leí, claro, había una persona que le salían cosas del chakra del plexo así tal cual como te conté en mi historia. Una vez también me dijeron algo que me dio un miedo extremadamente intenso y literalmente sentí como ese miedo salió del chakra del corazón y generó una especie de como de sensación eléctrica que se expandió en forma circular así ya hacia todas las zonas de mi cuerpo. Fue increíble, fue como una especie de escalofrío, ¿entiendes? Que se expandió por todo el cuerpo. Eh, y ahí está lo que te dije, la demostración de que las sombras mentales, la oscuridad, la negatividad, literalmente se acumulan en los chakras de diferentes partes del cuerpo. ¿Ya? Ahora, otra manera de que puedes darte cuenta de que estás sintiendo un chakra. Si tú has amado a alguien realmente, ¿dónde lo sientes? No lo sientes aquí en el hombro, ni aquí en la cabeza, lo sientes acá, y lo sientes acá porque ahí está el chakra del corazón, como le llaman, y su función es amar.
Y entonces por eso es que si tú realmente has amado a algo o a alguien, dices, "Ah, es que lo amo o la amo", y te tocas acá porque estás sintiendo algo ahí. Y en ese preciso momento tu chakra como que se está abriendo más, está girando más rápido y está generando una energía hacia esa persona. ¿Ok? Por eso es. Ahora, ya te dije, los nudos en la garganta, la misma historia. Algo necesitas decir y la energía se está bloqueando en esa parte y entonces sientes el nudo en la garganta. Hay gente que también a veces se concentra acá y siente una especie de cosquilleo, como le llaman. Eso también es el chakra del tercer ojo, que le llaman. Hay gente que es escritora o hay gente, no sé, una vez escuché una persona que le gustan los negocios y que le gusta estar pensando, ideando nuevas ideas de negocio, y me dijo un día que cuando estaba en ese proceso creativo, de pronto sentía como algo acá, arriba. Y es porque literalmente le estaba llegando una especie de idea, un flujo de energía, y entonces sentía el chakra de la coronilla. ¿Te das cuenta? Eh, y así es, así es. Yo también lo he sentido, especialmente cuando estoy escribiendo, como que te llega algo y quieres escribirlo, ¿ya? Si eres una persona bastante creativa en tu proceso creativo de las cosas que haces, seguro que has sentido eso, ¿ya? En otra, en otra clase, en el futuro, vamos a hablar sobre el tercer ojo de una manera más profunda. Pero todos estos chakras, como ya te dije, todos los tenemos, todos hemos sentido alguna vez los chakras, y te di unos ejemplos para que tú puedas ver cuándo has sentido algo, ¿ok? Pero mira, igual te puedo decir que yo abrí mis primeros chakras, el uno 2 y el 3 sin siquiera darme cuenta, ¿ya? Y eso te puede pasar, o sea, de hecho yo te puedo decir que si tú estás acá en este video, viendo hasta este punto del video, tú ya tienes por lo menos el primer chakra abierto. Es que es seguro. Así como te dije un día de que en esa clase del mapa de la conciencia, donde hablamos de los niveles del desarrollo espiritual, te dije que si tú estás acá, tú por lo menos estás en algún grado espiritual que es el nivel 200. Bueno, en el nivel 200 se abre el primer chakra. Entonces tú por lo menos ya tienes ese abierto, ¿ya? Pero ¿acaso te diste cuenta cuando se abrió? Seguramente no. Y así pasa. Así que puedes abrir eh, los primeros tres chakras hasta este chakra y ni siquiera darte cuenta. Pero ¿sabes cuándo te vas a dar cuenta de que abriste uno? Cuando abras el del corazón. Ahí sí te vas a dar cuenta. Porque eso genera un cambio en tu conciencia. Te lleva a otro estado de conciencia que es muy diferente. Y claro, cuando ya terminas abriendo estos otros de acá, esos también te llevan a otros estados de conciencia mucho más avanzados, y cada uno de esos te das cuenta de eso. Eh, por eso es que son estados de iluminación. ¿Ok? Bueno amigos, ha sido un gusto contarles todo esto, ha sido un placer darles esta clase, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, te invito a suscribirte, dale me gusta a este video, comparte este video, míralo todas las veces que quieras y nos vemos en una siguiente clase. Un abrazo y que estés muy bien. Chao, chao.